Nadie podría imaginar que un simple telegrama sería capaz de silenciar a todo un salón de nobles. Entre risas altivas y copas de cristal, un pobre muchacho fue desafiado y humillado por señores y marqueses que lo veían como nada. «Te daré una fortuna si traduces este telegrama», se burló el marqués, creyendo que sería solo otro momento de cruel diversión. Pero lo que hizo ese chico después cambió todo, e incluso hizo que los más poderosos inclinaran la cabeza. Esta es la historia de un niño que transformó el dolor en fuerza, la vergüenza en sabiduría, y demostró que la verdadera riqueza no está en el oro, sino en el corazón y el coraje. Sentirás ira, orgullo y emoción, y cuando llegues al final, quizás veas el mundo con otros ojos. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando ahora mismo? Deja tu comentario, suscríbete al canal y dale me gusta a este video, porque cada semana nuevas historias como esta nos recuerdan que incluso las cosas más sencillas pueden brillar más que cualquier corona. El sonido de la risa aún resonaba en el pasillo iluminado, y en el centro, con el telegrama temblando en sus manos, el niño respiró profundamente, sin imaginar que, en segundos, toda aquella risa se convertiría en silencio. Entre risas arrogantes y miradas de desprecio, un simple muchacho se atrevió a desafiar el orgullo de los nobles. El salón se llenó de voces altivas y risas que resonaban como cuchillas afiladas. Bajo los candelabros dorados, los sirvientes ondeaban bandejas de plata y hombres trajeados brindaban entre ellos como si el mundo les perteneciera. En medio de tanto lujo, un niño frágil, vestido con sencillez y con grandes ojos, permanecía inmóvil. Le temblaban las manos, no de frío, sino de vergüenza. Sentía el peso de cada una de sus miradas, la mirada que juzga, que mide el valor por la apariencia, que hiere antes de cualquier palabra. La cruel amenaza de humillación flotaba en el aire. El marqués, un hombre de voz autoritaria y sonrisa burlona, alzaba un telegrama como si fuera un trofeo. «Te daré una fortuna si logras traducir esto», dijo con desprecio, provocando la risa de los duques y las damas empolvadas. El chico bajó la cabeza, avergonzado, con el corazón latiendo con fuerza, la cara ardiendo. Querían verlo fracasar, querían confirmar que los pobres no piensan, que los humildes no saben. Era más que una broma, era una prueba, pero nadie imaginaba que este niño guardaba en su interior un secreto que ni siquiera el marqués sería capaz de comprender. Mientras todos lo veían como un juguete para el entretenimiento de la élite, en su interior habitaba la sabiduría de un padre viajero, un hombre sencillo que le había enseñado desde pequeño a ver el mundo en palabras, en los sonidos de otros idiomas y en los silencios del orgullo humano. El chico respiró hondo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Las voces cesaron y la habitación se sumió en un silencio extraño, pesado, casi incómodo. El telegrama temblaba en sus manos. Puedo intentarlo, señor», dijo en voz baja, casi débil. El marqués rió, y esa risa, llena de desprecio, fue como una cuchilla en su pecho. Pero el chico no se acobardó. Había algo en sus ojos, una firmeza inesperada, una luz que contrastaba con la atmósfera arrogante que lo rodeaba. Los nobles susurraron: «Se enredará con sus palabras. El pobre ni siquiera sabe inglés». Otro comentó: «Probablemente apenas sepa escribir su propio nombre». Lo oyó todo, y con cada palabra venenosa, su deseo crecía. Era como si cada insulto encendiera una llama en su interior, y entonces, con una mirada serena, levantó el rostro y comenzó a hablar. Las primeras palabras salieron con seguridad, en inglés, fluyendo con naturalidad. Poco después las repitió en francés, con una pronunciación perfecta, y cuando finalmente tradujo al alemán, toda la sala quedó en silencio. Las risas se apagaron en sus gargantas, el aire pareció congelarse. Nadie se atrevió a respirar. El marqués, pálido, lo miró con incredulidad. Era imposible. ¿Un niño de la calle, hablando 3 idiomas con la fluidez de un erudito? La vergüenza se extendió entre los presentes como una sombra, y poco a poco, cada mirada, antes altiva, se transformó en asombro y culpa. Pero el chico no buscó venganza. Simplemente bajó el telegrama y dijo con toda sencillez: «Mi padre me enseñó, señor. Decía que el conocimiento es la única fortuna que nadie puede arrebatárnosla». Desde un rincón de la habitación, una señora se secó una lágrima. El chico sonrió levemente.
no por orgullo, sino porque sabía que en ese instante había transformado la humillación en respeto. Y mientras susurros de arrepentimiento empezaban a llenar la habitación, el sonido de una brisa se colaba por la ventana. El niño respiró hondo, cerró los ojos y recordó a su padre, las noches bajo el cielo estrellado, las palabras extranjeras que apenas entendía, y el amor que le hizo creer que nunca sería pequeño. Y así fue que, en un salón lleno de coronas y medallas, un niño pobre enseñó a todos el verdadero significado de la grandeza. Pero lo que pasó después de esa noche fue algo que nadie olvidó jamás. Los aplausos que siguieron no fueron para él. Fueron para su propia sorpresa, para la conmoción herida de la vanidad de aquellos hombres y mujeres que jamás imaginaron ser desenmascarados por un chico con pantalones andrajosos. La sala volvió a respirar, pero algo había cambiado en el aire. Las luces de las lámparas de araña parecían menos gloriosas. El brillo dorado de las paredes ya no deslumbraba tanto. Fue como si, de repente, toda esa riqueza expusiera una pobreza oculta, una pobreza de carácter, de humildad, de verdad. El chico sostuvo el telegrama contra su pecho, inseguro de si podría devolverlo, si debía huir o si simplemente debía quedarse allí, esperando a que lo despidieran. El marqués fue el primero en moverse. Se irguió en su silla, se ajustó el pañuelo e intentó recobrar la compostura. Forzó una sonrisa, una de esas sonrisas que no llegan a los ojos. ¿Quién lo hubiera pensado?, murmuró como hablando consigo mismo. Un pequeño genio disfrazado de mendigo. Algunos invitados rieron, pero la risa fue débil, interrumpida por la vergüenza. Una de las damas, con un grueso collar de perlas, se abanicaba vigorosamente, intentando disimular su incomodidad. Otra, más joven, miraba al chico con una mezcla de curiosidad y culpa, como si quisiera acercarse, pero le faltara el valor para cruzar la distancia social que separaba su vestido de seda de la camisa desgastada del chico. El niño respiró hondo. No respondió. No sabía si esa frase era un cumplido, un insulto o un intento de salvar la imagen del marqués ante los demás. En su interior se libraba una batalla silenciosa. Las ganas de llorar luchaban contra el orgullo reciente que le calentaba el pecho. Recordó las noches en que su padre, al volver cansado de otro viaje, desplegaba mapas sobre la sencilla mesa y señalaba países lejanos. «Aquí hablan así», decía, repitiendo palabras en inglés, francés, alemán, como si contara historias de otro mundo. En esa habitación, entre copas de cristal y alfombras caras, esos recuerdos eran su único refugio. Uno de los duques se acercó, caminando lentamente, con la mirada todavía sospechosa. «¿Quién te enseñó todo esto, chico?», preguntó, como si buscara algún tipo de truco. El niño levantó la mirada, firme. «Mi padre, señor. Viaja mucho. Siempre decía que si aprendía a escuchar otros idiomas, entendería mejor a la gente y al mundo». El duque frunció el ceño, como si la idea de la transformación mediante la educación le resultara demasiado incómoda. Al fin y al cabo, si cualquier niño de clase trabajadora pudiera aprender de esa manera, ¿dónde quedaría el privilegio acumulado durante generaciones? Las conversaciones se extendían por la sala en susurros. ¿Será posible? Quizás sea una trampa. Un chico así no aparece de la nada. Todos querían una explicación que atenuara el impacto, que justificara esa herida en su orgullo colectivo. Era más fácil creer que era una trampa que admitir que su propia mentalidad, moldeada durante tanto tiempo, podía estar equivocada. El chico sentía cada mirada caer sobre él como un peso distinto: desconfianza, envidia, curiosidad, irritación. Y, en medio de todo esto, un nuevo sentimiento comenzó a surgir: el miedo. Porque allí, rodeado de tanta gente poderosa, se dio cuenta de que exhibir su inteligencia podía ser tanto un escudo como un peligro. Cuando alguien revela una verdad oculta, no todos se sienten agradecidos. Algunos se sienten amenazados, y las personas orgullosas, heridas en su ego, pueden volverse crueles. El marqués, todavía molesto, golpeó ligeramente su vaso sobre la mesa, llamando la atención. «Muy bien, muchacho, nos diste un espectáculo interesante». La palabra espectáculo sonó como una puñalada en el corazón. «Pero dime, si eres tan inteligente, ¿por qué sigues siendo pobre?». El silencio que siguió fue denso. La pregunta estaba cargada de veneno, como si quisiera reducir todo el viaje del chico a una simple provocación.
El chico sintió que le ardía la cara de nuevo. Sus dedos agarraron el papel hasta casi rasgarlo. Pensó en su padre, en las difíciles decisiones, en el arduo camino de elegir educar a su hijo en lugar de sucumbir a la humillación ajena. Pensó en las noches de hambre, en las veces que casi desistió de aprender esas palabras extrañas, cuando todo en su interior gritaba agotamiento. Y en ese instante comprendió que la pregunta no se refería solo a él. Se refería a cualquiera que ya estuviera disminuido por no tener riquezas que mostrar. Porque la riqueza, señor, respondió lentamente, eligiendo cada sílaba con cuidado, no siempre llega al mismo tiempo que el conocimiento. Algunas cabezas se levantaron de golpe, sorprendidas por la audacia. Había valentía en esa frase. También vulnerabilidad. Una mujer mayor, recostada en un sillón, susurró para sí misma: «Habla como un hombre, no como un niño». Al marqués no le gustó. Entrecerró los ojos. Sintió que su autoridad se le escapaba entre los dedos como arena. «¿Así que crees que algún día serás rico?», se burló cruzándose de brazos. «¿Crees que todas estas lenguas van a cambiar tu destino?». El niño dudó por un segundo, pero sabía que esa respuesta formaría algo más grande dentro de él. «Creo que lo que mi padre me dio ya cambió mi destino», dijo con firmeza. «Aunque no lo veas». Una densa tensión se apoderó de todos. La pregunta que nadie se hizo en voz alta martilleaba la cabeza de todos. ¿Y si tenía razón? ¿Y si toda esa ostentación tenía menos impacto que la valentía de ese chico? Afuera, el viento sacudía las ventanas, recordándoles que había un mundo más allá de esos muros dorados, un mundo de gente sencilla luchando en silencio. Fue en ese momento cuando una voz más suave se destacó, rompiendo la rigidez del ambiente. «¿Cómo se llama tu padre?», preguntó la joven del vestido claro, la que lo había estado observando en silencio desde el principio. El chico tragó saliva con dificultad, sorprendido de que alguien quisiera saber su historia y no solo su habilidad. Cuando abrió la boca para responder, algo en la expresión del marqués cambió, como si ese nombre despertara recuerdos incómodos del pasado. El niño tragó saliva con dificultad antes de pronunciar el nombre de su padre. Tenía las palabras en la punta de la lengua, pero algo en la mirada del marqués lo hizo dudar. La joven del vestido ligero aguardaba su respuesta, ligeramente inclinada hacia adelante, con los ojos húmedos de genuina curiosidad. Respiró hondo y dijo con voz firme, casi solemne: «Mi padre se llama Elías». Un murmullo recorrió el salón, como un viento frío antes de la lluvia. El nombre pareció resonar, y de repente las expresiones cambiaron. Algunos invitados intercambiaron miradas desconcertadas, otros guardaron un silencio absoluto. El marqués, antes tan altivo, palideció un instante, breve, pero perceptible. Esa reacción confusa sembró una sensación de inquietud en el salón. El chico no entendía, pero algo en su interior le decía que había una verdad oculta tras ese repentino silencio. La joven frunció el ceño. «¿Elías, el viajero?», preguntó con una voz que parecía confirmar un viejo recuerdo. «Sí, señora», respondió el chico, tocando el telegrama ya arrugado entre los dedos. «Mi padre viaja a muchos países, trabaja repartiendo cartas y mensajes. A veces pasa meses sin regresar, pero siempre tiene una historia que contar». El marqués se levantó demasiado rápido, derramando un poco de vino. El sonido de la copa al golpear la mesa resonó secamente. Se recompuso sin mirarlo. «Elías, el mensajero», murmuró, como hablando consigo mismo. «Así que es él». Una pausa tensa flotó en el aire, y el chico percibió la creciente incomodidad. Todas las miradas volvían a él, ya no con tanto desdén, sino con duda, con desconfianza, como si ese nombre hubiera despertado recuerdos que nadie quería volver a ver. El niño retrocedió medio paso, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies. Su mente se desvió hacia las conversaciones con su padre, historias de castillos, cartas selladas con escudos de armas y encuentros con personas importantes. «Algunos hombres», decía su padre, «prefieren esconder su pasado en cofres de plata». En aquel momento no entendía el significado de esas palabras. Ahora, ante el marqués, cobraba sentido. La tensión se extendió lentamente, como una mancha de vino sobre una tela cara. El sonido de conversaciones susurradas fue interrumpido por el tintineo de joyas y guantes ajustados a toda prisa. La joven del vestido ligero se acercó aún más al chico, bajando la voz. «¿Tu padre sigue vivo?». El chico asintió. «Sí,
Debería volver en unos días. Me envió aquí para entregar una carta, pero dijeron que el marqués quería verla primero. El marqués cerró los ojos un instante. Su rostro se contrajo. ¿Una carta? ¿La tiene?, preguntó con brusquedad. El chico, sobresaltado, levantó el sobre amarillento que guardaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Dijo que se lo entregara a quien correspondía. El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír la respiración de los presentes. «Traédmelo aquí», ordenó el marqués. El niño dudó un momento, recordando las instrucciones de su padre. «Entrégaselo solo a la mujer del collar claro». Y allí, a solo unos pasos, estaba ella, la chica del vestido blanco de ojos bondadosos, la única que no lo había mirado con desdén. La miró fijamente, indeciso. «Mi padre dijo que solo se lo entregara a la señora del collar claro». El rostro del marqués se endureció. Un murmullo de escándalo recorrió a los invitados. La mujer dio un paso al frente y levantó la mano temblorosa. «Soy yo», dijo casi en un susurro. El marqués la fulminó con la mirada. «¡No!», gritó, con la voz ronca por la rabia contenida. «Esa carta es mía». Pero el niño, aunque temblando, mantuvo la mirada firme. «Mi padre me enseñó a confiar en su palabra». Se acercó a la mujer y le extendió el sobre. Sus manos temblaban al tomarlo. Abrió el sello con delicadeza y al leer las primeras palabras, la habitación quedó en un silencio absoluto. Ella palideció con lágrimas en los ojos. «Oh, Dios mío, Elías está vivo». La frase cortó el aire como un trueno. El chico no entendió, mirando a todos confundido. El marqués dio un paso al frente, con el rostro desencajado por la furia. «Deja de leer», ordenó, pero era demasiado tarde. Las palabras habían sido pronunciadas, las heridas reabiertas. «Escribe que escapó de prisión injustamente, acusado de traición por culpa de un noble». Las reacciones fueron variadas. Sorpresa, miedo, susurros. El chico se volvió hacia el marqués, que sudaba bajo el cuello de la camisa. Sus ojos delataban una vieja historia de crímenes y mentiras. «Fui yo quien entregó a Elías a la sentencia», murmuró el duque mayor como para protegerse. El marqués estalló. «Cállate, no sabes lo que pasó». Pero fue inútil. Todos comprendieron que se enfrentaban a una revelación. El niño sintió que se le aceleraba el corazón. De repente, todo cobró sentido. El telegrama, la prisa, la desconfianza. Aquella carta no era solo una advertencia, era un ajuste de cuentas. Su padre siempre había dicho que el conocimiento era la única arma que nadie podía arrebatar, y ahora veía lo cierto que era. Frente a tanta gente poderosa, una simple carta y el coraje de una voz valiente bastaron para exponer la podredumbre que el dinero intentaba ocultar. La joven levantó la cara y miró al marqués. «Dice aquí que el verdadero traidor llevaba un anillo con el emblema de un león». Todas las miradas se posaron de inmediato en la mano del marqués, donde brillaba el anillo. Un murmullo sacudió la sala. Retrocedió un paso, confundido, angustiado. «¡Mentiras! ¡Mentiras de ese desgraciado!», gritó, pero la mujer lo interrumpió. «Elías te salvó la vida, y la de muchos aquí, y tú le pagaste con calumnias». El niño sintió que sus ojos ardían de emoción al recordar la larga ausencia de su padre, los años que creyó que era solo un viaje más. Ahora lo entendía. Su padre no viajaba, huía de una injusticia, y él mismo, en esa habitación llena de joyas, se había convertido en el hilo que unía el pasado con el presente. Las emociones se mezclaron: vergüenza, alivio, ira, asombro. La habitación parecía un organismo vivo, latiendo con dramatismo en cada rincón. El sonido de vasos cayendo al suelo rompió el silencio que iba y venía como el flujo y reflujo de una ola. El marqués retrocedió, las palabras de la carta resonando en sus oídos, erosionando la seguridad que el poder siempre le había dado. El niño no dijo nada, simplemente observaba con el corazón apesadumbrado, no de odio, sino de comprensión. En el fondo, sentía lástima. Las lágrimas corrían por el rostro de la mujer y con voz temblorosa terminó de leer. «Y si un día mi hijo se encuentra con quienes lo juzgaron, dile que el perdón es el mayor valor que un hombre puede tener». El niño cerró los ojos. Las palabras de su padre calaron hondo en él como una bendición y una herida a la vez. Fue en ese momento que todo se desmoronó por completo. El marqués se arrancó el anillo del dedo y lo tiró. El metal tintineó contra el mármol. «Nada de esto cambia quién era yo.
gritó aún intentando recuperar un ápice de poder. Y fue entonces cuando el chico lo miró con serenidad y respondió: «Pero cambia quién eres ahora». El peso de esa frase volvió a silenciar la sala. La mujer apretó la carta contra su pecho. El niño respiró hondo. El mundo parecía suspendido, dividido entre la vergüenza y la redención. Nadie sabía qué vendría después. Pero por primera vez, en esa habitación dominada por la riqueza y la mentira, el más pobre era también el más libre. El anillo, caído al suelo, brillaba solo, olvidado entre los pies de los invitados. Nadie se atrevía a tocarlo, como si estuviera maldito. El marqués de pie miró al niño con una mezcla de ira y desesperación contenida. Le temblaban los labios, pero no le salían las palabras. La mujer del vestido ligero aún sostenía la carta contra el pecho, con los ojos enrojecidos por el llanto. El silencio del salón era pesado, denso, como si todos los presentes estuvieran atrapados en una red invisible de culpa y vergüenza. Fue entonces cuando el marqués, intentando recuperar algo de control, dio un paso al frente y alzó la voz. «Basta de esta farsa», gritó, señalando al chico. «¿Crees que te saldrás con la tuya difundiendo mentiras sobre mí?» Su voz resonó en las paredes, pero no con la misma fuerza que antes. Ahora sonaba a desesperación disfrazada de autoridad. El chico no se acobardó. Sus ojos, antes asustados, ahora brillaban con una firmeza interior, la misma firmeza que tenía su padre cuando hablaba de honor. «No vine a divulgar nada, señor», respondió el muchacho con voz tranquila pero firme. «Solo vine a entregar una carta». Y esas sencillas palabras, dichas sin ira, sin venganza, desarmaron por completo al marqués. Abrió la boca para replicar, pero se dio cuenta de que no había argumentos. La verdad estaba ahí, expuesta, y ninguna fortuna, ningún título podría volver a enterrarla. Uno de los duques, mayor, de cabello canoso y manos temblorosas, se acercó lentamente. «Marqués», se empezó con voz grave y cansada, «estuve allí esa noche, vi lo que pasó, y sé que usted sabía que Elías era inocente». El salón tembló. Era como si cada palabra de aquel hombre abriera grietas en las paredes de mármol. El marqués lo miró fijamente, con el rostro rojo de furia. «No sabe nada», rugió, «nada». Pero el duque continuó impasible. «Sé que necesitabas a alguien a quien culpar, y Elías, siendo pobre y extranjero, era el blanco perfecto». La mujer sollozó, cubriéndose la cara con las manos. El niño sintió que se le encogía el corazón. Un profundo dolor le subía al pecho. De repente todo cobró sentido. Las noches en que su padre regresaba herido, los largos silencios, las historias que nunca terminaba. No eran solo viajes, eran escapadas. No eran solo ausencias, eran supervivencias. El chico dio un paso al frente, y todas las miradas se posaron en él. «Mi padre nunca habló mal de ti», dijo mirando al marqués. «Solo me enseñó a no juzgar a nadie sin saber la verdad». La frase cayó como un peso sobre los hombros de todos los presentes. Había una pureza en esas palabras, una inocencia que dolía precisamente por ser cierta. Ante esa simpleza, el marqués no supo qué decir. Por primera vez en su vida, la riqueza y el poder no eran un escudo para él. La mujer del vestido claro, aún temblando, se acercó al niño y le tomó las manos. «Eres hijo de un buen hombre», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «Elías y yo éramos amigos de la infancia. Cuando lo acusaron, no pude salvarlo, y eso todavía me destroza por dentro». Miró al marqués con los ojos llenos de resentimiento. «Le quitaste todo, y ahora, ante su hijo, ¿qué tienes que decir?». El marqués se tambaleó hacia atrás. Los invitados a su alrededor comenzaron a distanciarse de él, como si su presencia fuera contagiosa. La transformación era visible, de un hombre respetado a un paria silencioso. Intentó hablar, pero le falló la voz. Intentó levantar la barbilla, pero la vergüenza le pesaba demasiado. Y allí, en el centro de aquel lujoso salón, comprendió que ni todo el oro del mundo podría recuperar la dignidad que acababa de perder. El niño, aún de la mano de la mujer, sintió una lágrima rodar por su rostro. No era una lágrima de tristeza, sino de alivio. Por primera vez comprendió la trayectoria de su padre, comprendió el sacrificio, la valentía, la decisión de vivir con la verdad, incluso cuando el mundo le ofrecía mentiras doradas. Y en ese instante, decidió que haría lo mismo. No importaba cuántas veces lo humillaran, no importaba cuántas puertas se cerraran, seguiría el camino que su padre le había enseñado. La niña le apretó las manos con cariño.
«Tienes el alma de tu padre», susurró, «y eso vale más que cualquier fortuna». El niño sonrió, tímido pero lleno de orgullo. Ese salón, antes tan imponente, ahora parecía pequeño. Las luces, antes tan brillantes, parecían frías. El lujo, antes tan impresionante, parecía vacío. Y él, un niño con ropa sencilla, se sentía más grande que todos los presentes. Una de las invitadas, una señora mayor, se levantó y se acercó al niño. «Perdónanos», dijo con voz temblorosa. «Te juzgamos sin conocerte, y esa es una vergüenza que llevaré siempre». Otros comenzaron a acercarse, uno a uno, ofreciendo palabras de arrepentimiento. El niño las aceptó con serenidad, sin arrogancia, sin resentimiento, con la sencillez de quien entiende que todos cometemos errores y que el perdón es el único puente que reconstruye lo roto. El marqués, solo en un rincón de la habitación, observaba todo en silencio. Su rostro estaba pálido y sus hombros hundidos. En ese momento, comprendió que la verdadera derrota no era ser desenmascarado, sino haber vivido tanto tiempo tras una máscara. Y ahora, sin ella, ya no sabía quién era. La mujer del vestido claro se volvió hacia el niño. «¿Volverá tu padre?» El niño asintió con los ojos llenos de esperanza. «Lo prometió, y mi padre nunca rompe una promesa». Ella sonrió, conmovida. «Entonces, estaré aquí para recibirlo, y me aseguraré de que reciba la justicia que merece». El niño sintió calor en el pecho. Por primera vez la palabra justicia no parecía lejana ni imposible, parecía real, tangible, al alcance. Los invitados comenzaron a marcharse, uno a uno, en silencio. El salón, antes tan lleno de voces, ahora solo resonaba con los pasos de la gente que se marchaba. El marqués permaneció de pie, mirando el anillo que había caído al suelo. Sabía que nunca volvería a ser el mismo, y, en el fondo, quizás sabía que esta era la única redención posible, reconocer su error y vivir con él sin intentar ocultarlo de nuevo. El niño, de la mano de la mujer, caminó hacia la puerta. Antes de irse, se volvió una última vez hacia la habitación vacía. Respiró hondo, guardando esa imagen en su memoria, no como un lugar de humillación, sino como el lugar donde aprendió que el coraje es más grande que el miedo y que la verdad, incluso dolorosa, siempre libera. Afuera, la noche era fría, pero el cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban con fuerza, recordándole las noches en que su padre las señalaba y decía: «Cada estrella es la historia de alguien que no se rindió». Y allí, bajo ese cielo infinito, el niño supo que la historia de su padre, y la suya propia, apenas comenzaba, pero algo aún flotaba en el aire, una duda, una pregunta sin respuesta. ¿Qué pasaría cuando su padre regresara? ¿Y el marqués encontraría el camino de regreso o se hundiría aún más en su propia vergüenza? La respuesta llegaría pronto, y todos sentían que el verdadero desenlace aún estaba por llegar. La habitación estaba sumida en un silencio casi sagrado, como si el tiempo mismo hubiera contenido la respiración. El niño mantenía la mirada fija en el papel tembloroso que tenía en las manos. Cada palabra escrita parecía latir, danzar ante sus ojos, encendida por el recuerdo de la voz de su padre. Ya no veía al marqués, ni las joyas, ni las expresiones burlonas de los invitados. Solo veía el telegrama, y en él, su deber. «Léelo, muchacho», gritó uno de los nobles con impaciencia, intentando romper la tensión. El marqués se cruzó de brazos, con una sonrisa torcida en el rostro, como si aún creyera tener el control de la escena. «Anda, traduce. Queremos ver al prodigio del pueblo demostrar de qué pasta está hecho». El niño respiró hondo, sintiendo su corazón latir al ritmo de los recuerdos. La habitación pareció desaparecer por un instante. Solo el eco de las palabras de su padre permanecía, noche tras noche, a la tenue luz de una lámpara. «No hay lenguaje difícil, hijo. Lo que existe es el miedo, y el miedo siempre habla más fuerte cuando lo permitimos». Levantó la cara. El brillo de sus ojos acalló la risa inmediata. Lentamente, leyendo cada frase con atención, comenzó a traducir al inglés el telegrama relativo a una entrega de mercancías de una embajada lejana. Su voz era serena pero firme, clara como un arroyo que atraviesa la sequía. Los primeros sonidos resultaron extraños para los oídos de la aristocracia, desacostumbrados a oír el lenguaje de los ricos hablado por una boca pobre. Uno de los duques,
Visiblemente incómodo, bajó la mirada. Una dama intentó reír, pero la risa se le ahogó en la garganta. Cuando el chico terminó el párrafo, la sala quedó en suspenso, con una expresión de incertidumbre. No pidió aplausos, no mostró orgullo, simplemente bajó un poco el telegrama, como diciendo, esto es solo el principio. Y entonces, como era de esperar, volvió a empezar, ahora en francés. Las palabras fluían como música, cada sílaba era un toque delicado, heredado de su padre. Incluso quienes no entendían el idioma percibían la armonía de su entonación, la dulzura en su pronunciación, casi como si contara un secreto. Un murmullo se extendió entre los presentes. «Imposible», dijo alguien. «¿Un chico así sabe francés?» Y otro respondió en voz baja. «Pero es perfecto, habla mejor que los profesores de la corte». Y antes de que el asombro se convirtiera en hipocresía, el chico asestó el golpe final. Respiró hondo otra vez y cambió al alemán. El sonido áspero y contundente de las palabras llenó la sala como una ola rompiendo en una playa de porcelana. Las ásperas consonantes resonaron con grandeza. El marqués abrió la boca, pero no pudo emitir sonido alguno. Incluso las llamas de las velas parecían temblar. Terminó de traducir y levantó la vista. La habitación estaba en silencio. Nadie tosía, nadie respiraba con dificultad. El silencio que se extendió en ese instante fue más fuerte que cualquier risa anterior, y, poco a poco, algo delicado, casi invisible, empezó a suceder. La vergüenza. El marqués pálido retrocedió medio paso. La máscara de arrogancia comenzaba a resquebrajarse. Los demás intercambiaron miradas, indecisos entre aplaudir o fingir indiferencia. El chico, sin embargo, permaneció sereno. Su mirada no pedía reconocimiento, pedía humanidad. «Pero, ¿cómo?», balbuceó una señora apretando su abanico contra el pecho. «¿Dónde aprendió eso?». El niño la miró y respondió simplemente, «Con mi padre, señora. Él siempre me decía que las palabras del mundo pertenecen a quienes tienen el coraje de escuchar». Por un momento, nadie supo qué hacer. Esa respuesta no solo era hermosa, era un espejo. Reflejaba todo lo que esos hombres y mujeres habían olvidado, que el conocimiento, la educación y el respeto no tienen dueño, no eligen color ni título. Son fruto del esfuerzo, no de la herencia. El marqués intentó reír, una risa seca y torpe. Buenas lecciones, pero al final sigue siendo un pobre muchacho. El chico lo miró fijamente, sin enojo. «Sí, señor, pero no estúpido». Esas palabras fueron como un cuchillo frío. El aire se volvió pesado. Algunos invitados retrocedieron, avergonzados. La mujer del collar claro dejó escapar un suspiro emotivo. Lágrimas discretas brotaron de sus ojos, y pensar que lo juzgaron antes de siquiera escucharlo, murmuró. El niño notó el gesto y esbozó una pequeña sonrisa, casi imperceptible, pero por dentro, la emoción era abrumadora. Recordó cuando su padre le hacía repetir sílabas, hasta que el sueño lo vencía. Recordó los viajes, los olores de puertos extranjeros, los sonidos que memorizaba para luego traducir. Cada recuerdo lo reconfortaba, como si su padre estuviera a su lado en ese momento diciéndole, «Ahora ve y demuestra quién eres». El marqués, sintiendo el peso de la mirada colectiva, se acercó con paso amenazador. «Insolente, ¿has venido a burlarte de mí?». Los demás retrocedieron. El chico mantuvo su tono sereno. «No, señor, ya me han burlado bastante por hoy. Solo quería demostrarle que se equivocaba y que el valor de una persona no se mide por la ropa que lleva». La mujer intervino con voz firme. «Déjelo en paz, marqués. Este muchacho ha hecho más por la dignidad de esta casa que usted en todos estos años». El impacto de esas palabras resonó en la sala como un trueno. Nadie lo esperaba. El marqués palideció, se giró lentamente y por primera vez bajó la mirada. El chico, sin comprender del todo la magnitud de lo que había causado, simplemente ajustó el telegrama, dispuesto a devolverlo. «Aquí está, señor, la traducción fiel». Extendió el papel con manos temblorosas, pero no por miedo. Eran manos llenas de emoción, quizás el orgullo más silencioso que jamás había sentido. El marqués dudó, extendió la mano, pero se detuvo a medio camino. No pudo tocar el papel. Era como si el telegrama, a pesar de su sencillez, se hubiera convertido en símbolo de algo que jamás podría comprar. Respeto. Uno de los hombres mayores, que había permanecido en silencio, dio un paso y murmuró, «Hoy todos aprendimos una lección».
Las palabras resonaron cobrando vida entre la gente. Fue una confesión, una catarsis colectiva. La mujer, los invitados, todos los presentes sintieron vergüenza mezclada con ternura, y en este hervidero de emociones nació algo nuevo, una sincera admiración. El niño miró a su alrededor. No sentía odio ni placer por la humillación que había devuelto. Solo sentía paz. Ahora comprendía lo que su padre quería decir cuando decía que el conocimiento era una corona invisible. La portaba en ese momento, ligera, silenciosa, pero brillante. Al darse la vuelta para irse, oyó el sonido apagado de un aplauso. Luego otro y otro. Un aplauso tímido y vacilante que poco a poco fue ensordeciéndose. Pero el chico no se detuvo. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Su destino no era ser aplaudido, sino honrar lo que había aprendido. Afuera, el viento nocturno lo saludó dulcemente. Inhaló el aire fresco, cerró los ojos y dejó que el eco de todo se desvaneciera en el fondo. Dentro del salón, permaneció el silencio de quienes comprendieron, demasiado tarde, el poder de un corazón informado. Y mientras las puertas se cerraban lentamente, la luna se alzaba en el cielo, testigo silenciosa de aquella transformación. Pero a lo lejos, un carruaje se acercaba por el camino embarrado. El niño reconoció el sonido de las ruedas de madera, y ese leve crujido le hizo contener la respiración. ¿Sería posible? ¿Su padre por fin había regresado? El carruaje se acercaba lentamente, el sonido de las ruedas rompiendo el silencio como un anuncio del destino. El niño se quedó inmóvil en el camino de piedra, demasiado asustado para creerlo. El frío de la noche le rozaba la piel, pero le ardía el corazón. El cochero bajó y ayudó a bajar a un hombre. Su ropa estaba desgastada, su rostro demacrado por el tiempo, pero sus ojos, esos ojos que el niño reconocería incluso en la oscuridad. «Padre», murmuró con los labios temblorosos, como si esa palabra hubiera permanecido oculta durante siglos. El hombre sonrió, una sonrisa cansada y hermosa, llena de ternura. «Hijo mío, has crecido tanto». Su voz sonaba como música. Ningún título nobiliario, ningún himno ducal podía valer tanto como ese sonido sencillo y auténtico. El niño corrió y lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en el pecho de su padre como si quisiera esconderse del mundo entero. Durante meses, quizá años, había soñado con ese abrazo. Había soñado con volver a oír esa voz que le enseñó a ver el significado donde otros solo veían tierra y cansancio. El padre estrechó a su hijo entre sus brazos, sintiendo su cuerpo frágil pero firme, y respiró hondo como si intentara memorizar cada detalle, el olor de su cabello, la calidez de su rostro. «Pensé que no te volvería a ver», dijo el niño. Elías rió, una risa breve, llena de emoción. «Un verdadero viajero nunca desaparece, hijo, solo cambia de rumbo». En el silencio que siguió, se oían los recuerdos, noches a la luz de la lámpara, el viento aullando afuera, mientras su padre trazaba letras en hojas amarillentas, enseñándole palabras de tierras lejanas. «Repite conmigo, hijo. Libertad, liberté, Freiheit, todas significan libertad». El niño repetía, pronunciándolas mal, y su padre sonreía con infinita paciencia. En aquella sencilla choza, entre ollas de barro y el olor a café aguado, nació una herencia que ningún látigo podría robar: el poder de la sabiduría. En aquel entonces, los aldeanos se rieron de ellos dos. ¿Para qué enseñarle inglés a un chico de campo? Necesita saber cuidar ganado, no palabras, dijeron. Pero el padre no dudó. Las palabras, hijo mío, son llaves invisibles. Un día abrirás una puerta que el mundo cree cerrada. Ahora, al mirar al chico que tenía delante, Elías comprendió que la profecía se había cumplido. No necesitó preguntar qué había hecho su hijo. Vio en sus ojos la valentía radiante de alguien que había superado la humillación y encontrado algo más grande en su interior. «Oí que un muchacho humilló a la nobleza con solo el don de la palabra», comentó Elías medio divertido. El niño se sonrojó y bajó la mirada. «No los humillé, padre. Solo demostré que tenías razón». Elías levantó suavemente la barbilla de su hijo. «Y eso, hijo mío, basta para cambiar el destino de mucha gente». Desde las ventanas del salón, varios rostros observaban la escena. La mujer del collar de luz, con los ojos llenos de lágrimas, bajó los escalones y caminó hacia ellos. «Elías, ¿de verdad eres tú?». Hizo una ligera reverencia. «¿Todavía me recuerdas, Ana?».
Ella asintió con lágrimas corriendo por su rostro. Me salvaste la vida, y nunca pude agradecerte. Elías sonrió dulcemente. No hay deuda entre el que sobrevive y quien salva, Ana. Solo gratitud. El marqués apareció en la puerta, con el rostro abatido, desprovisto del brillo del poder. Sus ojos se clavaron en Elías durante largos segundos. Así que es cierto, has regresado. Elías respiró hondo. No volví por el pasado, sino por el futuro de mi hijo. Las dos figuras se encontraron cara a cara, y el viento frío pareció cobrar voz. ¿Quieres condenarme de nuevo?, preguntó Elías. El marqués bajó la mirada. No, vine a pedir perdón. Nadie se movió durante largos segundos. Las palabras parecían improbables, viniendo de aquel hombre orgulloso, pero las pronunció, y eso ya lo transformó. Elías lo observó, evaluándolo con la mirada de quien conoce el sufrimiento humano mejor que cualquier juicio. El perdón es un camino, no un atajo, respondió, y quien lo pida debe caminar despacio. El niño observaba todo en silencio, con los ojos brillantes. El hombre que lo había criado entre la pobreza y los mapas ahora se presentaba ante los poderosos con la misma naturalidad de siempre, sin inclinarse, sin mostrar nada, simplemente siendo. El salón iluminado, que una vez había parecido un imperio lejano, ahora era solo una pared. El verdadero poder residía allí, en gestos sencillos, el poder de reconocer, de enseñar, de vivir con sinceridad. Elías puso la mano sobre el hombro de su hijo. ¿Recuerdas lo que te decía cuando te equivocabas con las palabras nuevas? El niño sonrió. Que los errores enseñan más que los aciertos. El padre asintió. Nunca lo olvides. A quienes te humillan por lo que te falta, enséñales lo que sabes. Y a quienes se ríen de tu pobreza, responde con tu carácter. Estas palabras cayeron como una bendición sobre el niño, y Ana lloró en silencio, profundamente conmovida. El marqués los miró a ambos y, por primera vez, comprendió lo que siempre le había faltado en la vida. No era un título ni una fortuna, sino algo que el dinero jamás podría comprar: la sabiduría del amor. El viento soplaba con más fuerza, dispersando el sonido lejano de la iglesia que tocaba una canción nocturna. Elías abrazó a su hijo con fuerza y miró el cielo despejado. ¿Sabes qué es lo más curioso, hijo?, preguntó sonriendo. Las estrellas que veíamos desde el interior son las mismas que brillan aquí. El mundo finge ser grande, pero el corazón humano cabe en cualquier rincón. El niño asintió, con la mirada perdida. Quiero ser como tú, papá. Viajar, enseñar, aprender. Elías sonrió acariciando el cabello de su hijo. Entonces prométeme que llevarás contigo lo que te he enseñado. El tiempo te enseñará el resto. Tras ellos, el marqués se acercó lentamente. ¿Puedo hablar con el chico? Elías asintió. El hombre sacó algo de su bolsillo. El anillo del león. La joya brillaba a la luz de la luna. Quiero que tengas esto, dijo, extendiendo el objeto. El chico retrocedió un paso. No puedo aceptarlo. El marqués suspiró. No es un regalo. Es un símbolo de lo que perdí y de lo que me enseñaste. Ese oro sin honor es solo metal. El chico, en silencio, sostuvo el anillo. Sintió la frialdad de la plata y la calidez de la redención en ese gesto. Elías observaba todo con los ojos llenos de lágrimas. Los giros del destino son extraños. Cuando huía de la injusticia, creía que el mundo era cruel. Hoy veo que la lección estaba oculta en aquel entonces. Padre e hijo se miraron, y en esa mirada había una especie de sabiduría ancestral, la certeza de que todo dolor, vivido con valentía, se convierte en luz. Los carruajes partieron poco a poco. Hannah se llevó una mano al corazón y dijo en voz baja: «Quizás esta noche nos haya recordado quiénes somos realmente». Elisha respondió: «Quizás Dios haya usado a un niño para enseñar a los hombres lo que olvidan al crecer». El niño alzó la vista hacia su padre y unas lágrimas cayeron, ligeras pero sinceras. «Papá, siempre dijiste que el conocimiento era poder, pero hoy aprendí que el verdadero poder es el amor». Elías sonrió con ternura. «Y eso es lo que nos mantiene en pie, hijo mío». La luna colgaba en lo alto del techo del salón, proyectando una luz plateada sobre todo, sobre el anillo en el suelo, el telegrama olvidado, la carta doblada en el bolsillo y sobre dos hombres pobres que valían más que toda la riqueza de ese lugar. Y cuando Elías apretó una vez más el hombro de su hijo, comenzó un nuevo viaje, hecho no de lenguas extranjeras, sino de lecciones que el corazón entiende sin traducción.
compasión, coraje y la fe inquebrantable en que ningún aprendizaje es en vano. Pero allí, al final del camino, una sombra los observaba inmóvil. Una mirada oculta que ni padre ni hijo percibieron observaba todo con una sonrisa enigmática y, a la luz fría de un medallón que brillaba bajo la luna, algo sugería que este capítulo estaba lejos de terminar. El viento arrastraba hojas secas por el camino mientras el sonido de los cascos del carruaje se perdía lentamente en la distancia. En lo alto de la colina, la vieja mansión aún brillaba a la luz de la luna, pero ahora parecía más pequeña, vacía. El niño, junto a su padre, aún sostenía el frío anillo en sus manos, un pesado símbolo de una vergüenza compartida por quienes permanecían dentro. Elías miró a su hijo y con tono serio pero sereno dijo: «No toda derrota es injusta, hijo mío. A veces viene a enseñarnos». El niño asintió, con la mirada aún distante. Podía sentir en el aire el residuo de las intensas emociones que se habían desatado en ese salón. Dentro, los nobles permanecieron en silencio, incapaces de mirarse. La risa que una vez resonó en las paredes se había desvanecido por completo, como si nunca hubiera existido. El marqués de pie observó el reflejo distorsionado de su propio rostro en la copa de vino que aún sostenía. Los colores se mezclaban en tonos de vergüenza e incredulidad. Con cada segundo que pasaba, el peso de sus decisiones pasadas parecía más real. No se oía ningún sonido, solo el lento crepitar de las velas encendidas. Algunos intentaron disimular su incomodidad, pero la conciencia humana no se calla ante la confrontación. La mujer del collar claro cruzó las manos y miró al suelo. «¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo?», murmuró, en un susurro que pareció romper el silencio. «¿Cuántas veces nos hemos reído del dolor ajeno simplemente porque parecía insignificante comparado con el nuestro?» El anciano duque, el de la barba canosa, suspiró profundamente. «Pasamos tanto tiempo creyendo que nuestra riqueza nos definía que olvidamos mirar a la gente». La vergüenza impregnaba el aire junto con el dulce aroma a vino derramado. Era el olor de una fiesta muerta. Todos los presentes, sin excepción, sintieron la incomodidad de ser despojados, no de sus ropas, sino de su ilusión. El marqués cerró los ojos un instante. Las palabras de Elías aún resonaban en su mente. «El perdón es un camino, no un atajo». La frase le dolió como una herida abierta. Por primera vez comprendió que nada de lo que poseía tenía valor real. El oro en sus dedos, las paredes cubiertas de cuadros, el fino cristal, todo parecía polvo comparado con la pureza de un niño que afrontaba la risa colectiva sin agachar la cabeza. Recordó la mirada del niño, firme, pero sin ira, dulce, pero sin miedo. Era la clase de valentía que él, incluso con toda su autoridad, nunca había poseído. «Lo subestimé, igual que a su padre», confesó, rompiendo el silencio. Nadie respondió. Los murmullos cesaron, y la atmósfera volvió a llenarse de esa extraña densidad. El duque se acercó y dijo lentamente: «La vergüenza es el precio del despertar, amigo mío, y acabamos de despertar». Afuera, el sonido del viento se mezclaba con el lejano susurro de la noche. Ana, la mujer del collar de luz, miró por la ventana y vio en el horizonte la silueta de ambos, padre e hijo, caminando uno junto al otro. «Es curioso», se dijo, «cómo los verdaderos reyes casi siempre caminan». En el fondo, todos en la sala luchaban con su propio reflejo. Recordaban las veces que habían despreciado a un sirviente, se habían burlado de un mendigo, habían fingido no ver a un niño hambriento en la calle. Ese chico, con sus palabras en inglés, francés y alemán, había traducido mucho más que un telegrama. Había traducido el valor de la humildad, el lenguaje universal de la dignidad humana. Mientras el arrepentimiento se extendía, el marqués dejó su copa sobre la mesa y se dirigió lentamente hacia la puerta. No miró atrás, simplemente caminó, con pasos lentos y pesados, como quien lleva una carga ancestral. Afuera, el aire frío lo envolvió como un castigo. Observó el cielo estrellado y pensó en su padre, quien le había enseñado a juzgar a los demás por su apariencia. Ahora comprendía cuánto lo habían hechizado esas lecciones, convirtiéndolo en prisionero de una cruel creencia. «Quien vive midiendo a los demás nunca conoce su propia medida», murmuró, antes de desaparecer en la oscuridad. Dentro del salón, los que quedaban también empezaban a comprender.
Los sirvientes retiraron los restos de champán y los platos aún llenos, símbolos de un exceso que ahora les repugnaba. Uno de los jóvenes nobles, que antes había reído a carcajadas, se pasó una mano por los ojos y confesó en voz baja: «Hoy me he dado cuenta de lo vacía que es mi risa». Ana, sin dejar de mirar por la ventana, añadió: «La vergüenza puede ser el primer paso de la transformación». Las palabras salieron suaves, pero impactantes. En el rincón más alejado, el viejo duque levantó la vista y respondió: «Siempre que el arrepentimiento se transforme en acción». Afuera, el niño y su padre caminaban por el camino iluminado solo por la luna. Elías se detuvo un momento, mirando hacia atrás, como si presentiera lo que sucedía dentro de los muros que había abandonado. «¿Sabes, hijo?», dijo pensativo, «la culpa es como una sombra. Nos sigue hasta que aprendemos a caminar con la luz». El niño tomó la mano de su padre, comprendiendo sin necesidad de palabras. Las estrellas parecían más brillantes esa noche, quizás porque en algún lugar del mundo un corazón egoísta por fin había aprendido a sentir. El camino por delante era largo, pero ahora había paz, una paz cimentada en la verdad. Mientras caminaban, el niño preguntó: «Padre, ¿cree que el marqués puede cambiar?». Elías soltó una risa ronca y grave. «Todos pueden cambiar, hijo, pero pocos tienen el valor de mirar directamente a lo que una vez fueron. La vergüenza puede aplastar o salvar». El niño reflexionó sobre esas palabras y miró el anillo que aún llevaba en el bolsillo. «Este oro le pesaba en las manos, padre. Lo sentí. Quizás se lo devuelva algún día, cuando esté listo». Elías asintió. «Si lo haces, que no sea por venganza, sino por compasión. La mayor victoria de un hombre es ser más grande que el odio que lo hirió». El sonido del mar lejano comenzó a mezclarse con el viento. Estaban cerca del pueblo. El amanecer rozaba el horizonte, tiñendo de oro y azul. Elías sonrió y dijo: «Mira, hijo, cada nuevo día es una oportunidad para empezar de nuevo, incluso para los caídos». El niño le devolvió la sonrisa. «Entonces, creo que hoy el mundo entero empezará de nuevo». Detrás de ellos, en la cima de la colina, una figura se quedó quieta. El marqués, inmóvil, observándolos alejarse. Una lágrima le rodó por la cara, algo que no sentía desde la infancia. El viento se llevó sus suaves palabras: «Elías, gracias por no odiarme». El sol salió lentamente y los primeros rayos iluminaron el rostro del niño. El brillo dorado se reflejó en el anillo que sacó del bolsillo y sostuvo en alto un momento antes de guardarlo. «Un día, padre», prometió, «este oro ya no representará vergüenza, sino perdón». Elías sonrió con orgullo. «Entonces habrás aprendido todo lo que necesitabas». Pero a lo lejos, una figura encapuchada observaba desde una colina cercana, con una mirada fría y calculadora. En sus manos un trozo de telegrama roto, el mismo que el chico había traducido. La sombra sonrió lentamente. Elías creía que los secretos terminaban aquí. La noche era serena, envuelta en el mismo silencio que perdura tras una gran tormenta. Sin embargo, en el corazón del chico, el silencio no era vacío, sino plenitud. Cada paso que daba al salir del salón parecía más ligero, aunque su cuerpo aún temblaba de emoción, y sus manos conservaban el ligero frío del telegrama y el anillo. En el interior, el sonido apagado de las voces se desvaneció, como si todo ese mundo de lujo se hubiera vuelto distante, casi irrelevante. La luna alta iluminaba las piedras del camino, y el resplandor plateado hacía que las sombras parecieran vivas, danzando a su alrededor, como si la noche misma supiera que había presenciado algo extraordinario. Mientras caminaba, el niño miró hacia atrás una última vez. Las ventanas aún brillaban, pero sin la arrogancia de la luz artificial. Dentro, el oro, las copas y las risas se habían silenciado. Todo parecía más pequeño, reducido a su esencia. Y fue entonces cuando se dio cuenta. Lo que una vez fue un símbolo de poder, ahora no era más que un telón de fondo. Esa noche, pensó, la nobleza vestía túnicas doradas, pero era un corazón sencillo el que realmente brillaba. El viento soplaba suavemente, alborotando los mechones de cabello que le caían sobre la frente. Respiró hondo, aspirando el aroma de las flores del jardín, un aroma de liberación, de un nuevo comienzo. La humillación que lo había herido horas antes parecía ahora sanada, transformada en algo más grande: dignidad, el orgullo puro de quien emergió victorioso sin tener que aplastar a nadie. Su padre
Caminando unos pasos delante, lo observaba con una discreta sonrisa. «Caminas diferente», dijo sin mirar atrás. «¿Cómo es eso, papá?». Elías continuó, con más firmeza, como quien acaba de dejar el peso del mundo en el suelo. El niño sonrió sin responder. En el fondo, sabía que su padre tenía razón. Aquel niño que entraba tímidamente entre duques y marqueses ya no existía. Permanecía allí, sumido en la risa de quienes ahora se avergonzaban de haber reído. Lo que emergió fue otro, el niño que descubrió que el respeto no se da, se gana. En lo alto de la colina, la ciudad dormía. Unas pocas ventanas iluminadas aún albergaban sombras inquietas, conversaciones apagadas, conciencias atormentadas, entre ellas la del marqués. Sentado ante la chimenea apagada, mantenía la mirada fija en la llama que se negaba obstinadamente a apagarse. Las palabras del niño iban y venían, resonando como sentencia y redención a la vez. El valor de una persona no se mide por la ropa que viste. Cada vez que lo recordaba, una parte de él se desmoronaba, no solo de culpa, sino de reconocimiento. Era como si esa frase hubiera abierto una grieta en la dura roca del orgullo, y por primera vez viera dentro de sí la pobreza que nunca había querido admitir. Mientras tanto, Elías y su hijo llegaron al pueblo. Las luces de las casas sencillas titilaban a lo lejos. El olor a pan que se filtraba por las ventanas se mezclaba con el rocío. El niño miró a su padre con curiosidad. «¿Crees que cambiará, papá?». Elías dudó antes de responder. «Quizás», dijo pensativo. «La vergüenza es una semilla. En algunos germina arrepentimiento, en otros solo más silencio». El niño guardó silencio un momento, observando la calle vacía. El recuerdo del salón aún se reproducía como una película en su cabeza. Las miradas altivas, el desafío, el miedo y luego el asombro. «Me miraron como si fuera un error», susurró. Elías se detuvo, se giró y tocó el hombro de su hijo. «Y aún así, hijo mío, les hiciste ver la verdad. Eso es más de lo que ninguno de ellos tuvo el valor de hacer jamás». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas y las dejó caer, esta vez sin vergüenza. «Fuiste tú quien me dio este valor, papá». El hombre sonrió y lo abrazó. Fue un abrazo largo y silencioso, lleno de recuerdos. En el pecho de su padre, el niño podía oír los fuertes latidos de su corazón, ese ritmo conocido desde la infancia, el sonido de la protección y el amor. «El coraje no consiste en no tener miedo», murmuró Elías. «Se trata de caminar incluso cuando el miedo te ruega que des la vuelta». El niño cerró los ojos y pensó en todo lo que habían vivido. Las noches a la luz de la lámpara, los viajes, las palabras pronunciadas en idiomas que el mundo se burlaba de oír. Ahora entendía. Su padre no solo le estaba enseñando a hablar idiomas, sino a comprender las almas. El sol comenzaba a salir, el cielo se teñía de naranja y oro, y el rocío del campo reflejaba cada rayo como una alfombra de diamantes. El niño se sentó en una piedra junto al camino, sacó el anillo de oro de su bolsillo y lo dejó girar entre sus dedos. «Es hermoso», dijo. Elías lo miró. «Sí, hermoso y pesado, como todo lo que el hombre confunde con valor». El niño pensó un momento. «Algún día tal vez lo devuelva, pero no como venganza. Quiero devolverlo pacíficamente». Elías asintió con orgullo. «Y cuando lo hagas, comprenderás el verdadero significado de la palabra poder». En el pueblo se abrieron las primeras puertas. Mujeres con pañuelos en la cabeza, hombres sencillos yendo a trabajar, niños persiguiendo gallinas. Ninguno sabía lo que había sucedido en aquella mansión lejana, pero quizá no necesitaban saberlo. El mundo no cambia en una sola habitación, cambia en cada corazón que decide no repetir el error. Y el niño sintió que de alguna manera su historia ahora formaba parte de algo más grande. Mientras caminaban, Ana, la mujer del collar claro, apareció a lo lejos, caminando hacia ellos. Llevaba un paquete sencillo en las manos. «Elías», dijo sin aliento, «antes de que te vayas otra vez, quiero darte algo». Él sonrió. «No hacía falta», insistió entregándole el objeto envuelto en tela de lino. «Es un libro, el que tu hijo usó para aprender francés. Quédatelo, es tuyo». El niño lo recibió con ambas manos conmovido. Pasó los dedos por la desgastada cubierta y olió el aroma del papel y del tiempo. El mismo olor de las noches de estudio con su padre. Elías le dio las gracias en silencio, y Ana sonrió con los ojos llenos de gratitud.
Esta historia, Elías, no termina aquí. El mundo necesita más niños como tú. Al regresar, el niño abrió el libro. Entre las páginas encontró una nota vieja, amarillenta por el tiempo. Era un mensaje simple pero contundente. Para mi hijo, nunca aceptes la risa de los necios como verdad. La sabiduría es el escudo de los mansos. Elías reconoció su propia letra y rió con nostalgia. Lo escribí hace tanto tiempo que ni siquiera lo recordaba. El niño respondió, pero nunca lo olvidé. El sol ya había irrumpido por completo, dorando los campos y las colinas. Por primera vez, padre e hijo caminaron en silencio, no por falta de palabras, sino porque ya todo estaba dicho. El dolor que los había separado en el pasado se transformó en un camino, largo pero firme. Y allá arriba, donde el cielo se une a la tierra, el marqués observaba desde lejos no como un enemigo, sino como un hombre. En su rostro cansado, algo nuevo brillaba, la redención. De rodillas, dejó caer al suelo el anillo similar, enterrándolo como símbolo de una vida que ya no quería vivir. El viento llevó sus últimas palabras lejos, casi como una plegaria, que mi vergüenza sirva de espejo para quienes aún se consideran nobles. En ese momento, el niño giró ligeramente la cara y vio el sol reflejándose en el horizonte. Sonrió. Fue como si el mundo entero respirara aliviado. Cada corazón que cargaba con dolor pareció finalmente encontrar descanso. Y mientras caminaba, con el libro contra el pecho, escuchó el eco lejano de su padre, el vívido recuerdo de la voz que forjó su destino. El oro verdadero, hijo mío, es el que se enciende desde dentro. Y así, bajo el amanecer que prometía nuevos caminos, padre e hijo caminaron juntos, redimiendo con pasos sencillos lo que la arrogancia de los hombres había querido borrar. Pero al final del camino, entre las sombras que se disipaban con la luz, algo brillaba, un fragmento de un medallón olvidado medio enterrado en el barro, y este pequeño reflejo parecía prometer que no todas las historias de redención terminan sin ser desafiadas de nuevo. El sol ya estaba alto en el cielo cuando padre e hijo llegaron a la cima de la colina que conducía de vuelta al pueblo. Tras ellos, el sendero de piedra parecía relucir, como si la tierra misma registrara los pasos de aquel viaje. Elías se detuvo un momento, con el viento alborotando su cabello canoso, y contempló el horizonte donde el mar se extendía a lo lejos, reluciendo como un espejo de plata. El hijo, todavía con el libro contra el pecho, estaba sentado junto al camino, observando a su padre con silenciosa admiración. Ninguno de los dos habló durante varios minutos, y en ese silencio residía todo: el perdón, el amor y la comprensión que a veces las palabras humanas no alcanzan. «Padre», susurró el niño, rompiendo la calma, «¿por qué el mundo insiste en juzgar a las personas por su apariencia?» Elías respiró hondo antes de responder. «Porque es más fácil juzgar que ver. Mirar lleva tiempo, y el tiempo es lo que más temen perder los apresurados. Pero un día, hijo mío, quienes juzgan aprenden que toda apariencia esconde una verdad, y que esta verdad, tarde o temprano, brilla por sí sola». El niño asintió, con los ojos llenos de lágrimas, comprendiendo ahora no solo la injusticia que había sufrido, sino también la razón por la que necesitaba perdonar. Era la libertad de quien entiende que los demás actúan con lo que tienen, incluso cuando tienen muy poco en su interior. Mientras descendían hacia el pueblo, los sonidos de la gente que reanudaba sus vidas se mezclaban con el susurro del viento y el canto de los pájaros. Una mujer tendía la ropa al sol, unos hombres remendaban redes de pesca, unos niños corrían descalzos por los charcos del camino. Eran escenas sencillas, invisibles para quienes estaban en aquel salón de mármol, pero llenas de verdad. Elías sonrió al verlo y posó la mano sobre el hombro de su hijo. «Míralo bien, hijo. Aquí reside la verdadera nobleza, en el trabajo, en la bondad, en el cariño. Quien entiende esto entiende lo que significa ser verdaderamente rico». El niño observaba los rostros, las arrugas marcadas por el tiempo y la valentía de quienes afrontan los días con la frente en alto, sin coronas, pero con dignidad. Sintió que su corazón se aligeraba, como si la vida hubiera cobrado un nuevo sentido. «Papá, quiero vivir así. Quiero que todo lo que me has enseñado sirva para cambiar lo que me rodea». Elías, conmovido, sostenía el rostro de su hijo entre sus manos callosas. «Y cambiará, hijo.
porque las palabras adecuadas en boca de alguien que siente son como semillas, y el mundo necesita corazones dispuestos a sembrar. Los dos continuaron caminando, y el sol parecía bendecir su camino. Pero antes de entrar en el pueblo, el chico se giró una vez más mirando al horizonte, allí donde la vieja mansión aún dormía bajo los recuerdos de la noche anterior. Era extraño pensar que entre esos fríos muros existieran personas cuyos mundos se habían derrumbado sin un solo toque de violencia. La fuerza de la verdad había bastado. El reflejo de su propia conciencia había bastado para transformar la arrogancia en vergüenza. La sabiduría a veces llega como una bofetada, pensó, pero incluso el dolor puede enseñar a quienes están dispuestos a aprender. El padre se adelantó un poco cuando algo llamó la atención del niño. En el suelo, entre piedras y maleza, brillaba un fragmento metálico, parte de un medallón que alguien había dejado caer. Se agachó, se sacudió la tierra y notó una inscripción casi ilegible grabada en el reverso. Intentó descifrarla, pero solo pudo leer una palabra: fe. Sonrió para sí mismo, se guardó la pieza en el bolsillo y continuó su camino. El viento pareció soplar más cálido en ese momento, y el niño presentía que, pronto, el destino volvería a cruzarse en su camino con ese símbolo roto. Al entrar en la aldea, se encontraron con miradas curiosas y asombradas. La historia se había extendido rápidamente. El pobre muchacho que silenció el salón de un noble, el hijo del hombre injustamente acusado, que demostró que el verdadero poder reside en quienes saben. Pero el muchacho no presumía. Caminaba en silencio, saludando a sus vecinos con una tímida sonrisa. Sabía que el orgullo arrogante es el reflejo más triste de quienes han sido humillados. Elías, observándolo, pensó: así nace un hombre, no cuando conquista a otros, sino cuando se conquista a sí mismo. Al final de la calle, una anciana lo llamó a la puerta con un pequeño ramo de flores. Esto es para ti, hijo mío, no por enfrentarte a los ricos, sino por hablar con belleza, con un corazón bondadoso. El mundo necesita más chicos como tú. Tomó las flores conmovido. Gracias, señora. Y cuando ella le preguntó qué quería ser de mayor, el niño respondió sin dudar: quiero ser maestro, como mi padre. Las mujeres que lo escuchaban sonrieron, y una de ellas susurró: que Dios guarde ese corazón. La tarde se desvaneció lentamente, tiñendo el pueblo de tonos naranjas y violetas. Padre e hijo estaban sentados frente a la pequeña casa donde vivían. Elías abrió su viejo libro de francés y empezó a leer con la misma voz mesurada de antes, y el niño lo siguió, sonriendo a cada palabra. De repente, ambos rieron porque habían olvidado un verbo, y esa risa fue el sonido más puro del mundo. Era la risa de alguien que lo había pasado todo y aún podía ver la belleza en los defectos. Mientras su padre leía, el niño cerró los ojos y dejó que los sonidos lo penetraran lentamente. El crujido de las páginas, el crepitar de la lámpara, el lejano murmullo de las cigarras. Se sintió en paz. En su memoria, la risa maliciosa del salón había perdido su poder de herir. Ya no eran heridas, eran recuerdos, y recordó una frase que su padre siempre decía: ningún dolor es en vano cuando te enseña a amar más. Abrió los ojos y comprendió que tal vez esa sería la lección que llevaría consigo toda la vida. Elías terminó de leer en voz baja y firme: hijo mío, el mundo exterior aún te pondrá a prueba. Los jóvenes se reirán, otros dudarán de ti. Pero cuando eso suceda, respira y recuerda lo que viviste hoy. El respeto es como una llama. Si la proteges, nunca se apaga. El niño bajó la cabeza, intentando contener las lágrimas. Te lo prometo, papá. Elías lo abrazó, y en ese abrazo residía la certeza de que el ciclo se cerraba. Humillación, valentía, justicia y paz. Todo encontrado y restaurado en el mismo espacio, dentro de ellos. Afuera, el último rayo de sol desapareció tras la colina, dejando el cielo cubierto de estrellas. Elías las miró y sonrió. Mira, hijo, son las mismas de cuando te enseñé las palabras del mundo. El niño levantó la vista y sus ojos brillaron. Creo que nunca dejaron de guiarnos, papá. Solo esperaban el día indicado para iluminarnos de nuevo. El hombre asintió, abrazándolo una vez más, y así fue, bajo el manto de la noche serena, que esa historia encontró reposo. Un niño pobre, un padre sabio y un mundo arrogante se inclinaron ante el poder del conocimiento y la humildad.
porque el tiempo en su sabiduría silenciosa siempre coloca cada corazón en el lugar que le corresponde. Algunos permanecen ricos en oro, otros ricos en espíritu. Y es entre estos últimos donde reside la verdadera nobleza. ¿Alguna vez te han juzgado por tu apariencia o tus orígenes? Entonces recuerda esta historia, consérvala como prueba de que el valor de una persona no reside en lo que brilla por fuera, sino en lo que perdura por dentro. Y si un día dudan de ti, simplemente sonríe, porque el tiempo tiene el don de revelar quién es de oro y quién es solo el brillo del cristal. Y si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te conmovió profundamente. Quizás un recuerdo, un viejo dolor o ese deseo de creer que el bien triunfa al final. Historias como esta nos hacen respirar hondo y recordar que vale la pena tener un corazón puro, incluso en un mundo que insiste en juzgar. Entonces, si este mensaje tocó tu corazón, deja tu "estoy contigo hasta el final" en los comentarios. Será hermoso ver cuántos de nosotros todavía creemos en el poder de la verdad y la bondad. Y si quieres seguir sintiendo esta conexión, suscríbete aquí al canal Lágrimas do Sertão. Cada semana hay una nueva historia que te hará reflexionar, sentir y quizás incluso reconocerte en ella. Y dale a me gusta a este video. Es una señal silenciosa de que este tipo de historias aún importan. Hay un video aquí que complementa este viaje. Haz clic y sigue conmigo. La siguiente historia comienza donde esta te acelera el corazón.